Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacútec. Como siempre es una gran bendición poder estar con ustedes a través de estos devocionales. Estamos considerando el libro de los Filipenses, la carta que escribió el apóstol Pablo a esta iglesia. Una carta donde vamos a poder estudiarla paso a paso. Lo estamos haciendo, nos estamos deteniendo realmente muy despacio para poder sacar lo más profundo que tiene esta epístola, la cual Pablo escribió a los filipenses, y sabemos que el Espíritu Santo la inspiró y tiene mucha aplicación para nosotros en la actualidad. Vamos nuevamente, ¿les parece?, al versículo 1. Hemos estado ahí ya varias veces y todavía hay más. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ahora, esto es interesante. Pablo y Timoteo se presentan a los filipenses como siervos. Esta palabra en el griego es la palabra doulos. Y muchas veces hemos escuchado la definición de esta palabra y la relacionamos siempre es relacionada, doulos, con la condición más baja de un esclavo. ¿Ok? Y sí, claro que sí, es correcto. Tiene que ver con un esclavo que realmente la forma en la que vivía, en la que hacía las cosas, no era quizá la mejor, la más digna, ¿no? Pero pocas veces, escucha esto, pocas veces mencionamos que esta palabra también trae la idea de algo muy importante y que lo hemos dejado de lado. Esta palabra también tiene que ver de un siervo, un dulo, dedicado. Un hombre con una dedicación completa y absoluta. Escucha esto, una dedicación completa y absoluta. Ahora, Pablo y Timoteo, llenos de gozo, se habían entregado al servicio total del Señor. Totalmente ellos estaban entregados a aquel a quienes le pertenecían. Ellos pertenecían a Cristo Jesús. Y los miembros de la iglesia en Filipos conocían muy bien lo que Pablo quería decir. Escucha, la presentación de Pablo es así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y toda la iglesia, al escuchar o al poder ser leída esta carta, podían identificar rápidamente a qué se refería Pablo cuando quería decir siervo de Jesucristo. Ahora, él y Timoteo, ambos son descritos aquí como siervos. Y Filipos, la ciudad en sí, era una colonia romana. Y si ustedes hacen un poco de memoria de historia, pueden encontrar que Roma, si bien gozaba de mucha población, se dice que alrededor del 60% de la población romana eran esclavos. Entonces la gente que convivía con los esclavos alrededor sabía exactamente quién era un esclavo, cómo era un esclavo, cuál era la labor del esclavo. La gente estaba muy familiarizada con eso. Y Pablo escribe a esta iglesia, a los filipenses, y les dice: ¿sabes qué? Yo y Timoteo, Pablo y Timoteo, somos siervos, somos esclavos no de Roma, no de la nación en sí, sino somos esclavos, tenemos un amo muy diferente. Nuestro amo es Jesucristo. Pablo y Timoteo pertenecían a Cristo y como tal tenían una misión que cumplir. Ellos lo van a describir a lo largo del Nuevo Testamento en las diferentes cartas que encontramos donde hacen mención de Pablo y Timoteo. Podemos entender muchas cosas que hacía un siervo y en las cuales nosotros podemos en verdad aprender muchísimo. Un esclavo, escucha eso, tenía que hacer exactamente lo que el amo le decía. Y yo puedo decir algo en cuanto a esto. Ese tema es interesante. En el mundo cristiano muchas veces viciamos o mal usamos una palabra. En serio, muchas veces ponemos el título de hermano, hermana, pero distamos mucho de ser realmente un creyente comprometido. Pero muchas veces usamos este título, siervo. Hoy muchos toman o asumen este título, mas no tienen la convicción, escucha esto, o el compromiso que se requiere. Usar el título de siervo realmente es algo grande. No simplemente puedes denominarte o llamar a una persona, hey, siervo o sierva. En verdad es algo grande. Acuérdate lo que te acabo de decir. Esta palabra doulos tiene que ver también con devoción completa y absoluta.
devoción completa y absoluta. Y nosotros, para realmente tomar el título de siervos, tenemos que tener el compromiso que se requiere. Ahora, para Pablo y Timoteo, ser siervos de Jesucristo significó esto: dejar a un lado todos sus planes, todas sus metas, y obedecer y someterse totalmente a Dios. Cuando tú lees la historia del apóstol Pablo ahí en Hechos 9, cuando es su conversión, cuando él está yendo camino a Damasco y dice que él estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos, y vino a los sumos sacerdotes y les pidió cartas para las sinagogas. Tú puedes entender en esos dos versículos, Hechos 9 y 2, que Pablo tenía sus propios planes, tenía sus propias metas. ¿Cuáles eran sus planes? Simplemente seguir siendo un celoso de su ley. ¿Cuál era su meta? Era en verdad crecer en el judaísmo, ser un fariseo de fariseos. Y no solamente esto, sino él se había propuesto hacerle la vida difícil a los cristianos. Él tenía sus propios planes. Pero es interesante que tú lees la carta a los Filipenses, lo vamos a leer más adelante, pero cuando consideras el capítulo 3, lees lo siguiente: Filipenses 3, 6, 7, Pablo dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es interesante. Cuántas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Aunque tengo mis planes, aunque tengo mis metas, cosas que para mí significan mucho, quizá dijo Pablo, esto lo hago a un lado. Eso lo hago a un lado. ¿Por qué? Porque eso hace un siervo del Señor. Un siervo de Jesucristo se somete, obedece totalmente a Dios. No le importan más ya sus planes. Ya no son sus planes, ya no son lo que Él quiere, sino lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para su vida. Ahora, Timoteo también tenía sus propios planes. Timoteo también tenía su propia vida. Y también él dejó todo. ¿Por qué? Porque era un siervo de Jesucristo. Cuando tú ves también la historia de Timoteo, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando Pablo llega y conoce a este hombre, Pablo se da cuenta de algo. Pablo dice: este hombre me es útil para el ministerio. Y ahí en Hechos 16:3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo tenía el deseo, ¿sabes qué? Voy a tomar a Timoteo para que se una a nosotros al campo misionero. Y lo hizo. Y lo que pasó con Timoteo es que Timoteo no rehusó, simplemente obedeció. Aunque quizá tenía sus planes como joven, sus metas, él no dijo: no, ¿sabes qué, Pablo? Gracias por la invitación, tengo mis propios planes, tengo mis propias metas. Él dejó todo. Eso es un siervo de Jesucristo. Un siervo de Jesucristo obedece y se somete totalmente a Dios. Ahora, para ser un siervo de Jesucristo, tenemos que ser comprometidos. Acuérdate esto: para ser un siervo de Jesucristo tenemos que ser comprometidos. Y si has sido llamado al ministerio y aceptaste ese llamado, entonces da todo de ti para aquel que te llamó. No hagamos las cosas a medias, no seamos siervos infieles, no pongamos excusas para no cumplir nuestro compromiso. Muchas veces hacemos eso, muchas veces hacemos las cosas a medias, ponemos excusas para no darnos de lleno a lo que nos hemos comprometido. En Colosenses 4:17 es un versículo, escucha esto, de ánimo, más que una exhortación, es un versículo de ánimo para todo aquel siervo de Jesucristo, ¿ok? Colosenses 4:17, Pablo escribió ahí: quítale el nombre Arquipo y pon tu nombre. Y sonaría así: mira, decid a Raúl, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pon el nombre que quieras. Decid a Arquipo, dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pablo escribió estas palabras de ánimo a este hombre para recordarle que había recibido mucho y por lo tanto debía ser un siervo fiel. Tú y yo hemos recibido muchísimo del Señor. Tú y yo hemos recibido muchas cosas de Dios y Dios nos pide fidelidad en el servicio, nos pide compromiso. Escucha, algo que requiere la iglesia en la actualidad, los siervos de Dios, algo que se requiere de cada uno de los siervos de Dios es esto: compromiso, entrega total, fidelidad. Un siervo de Jesucristo no se rinde. Un siervo de Jesucristo prosigue hasta el final,
hasta cumplir fielmente con su llamado. Así era Pablo. Pablo no se rindió. En Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14, lo vamos a leer también. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo añade y dice en el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, esto es interesante. Pablo no se rindió. Y esto, escucha esto, a pesar de que las cosas a su alrededor pudieron causarle un gran desánimo, Pablo no se rindió. Y ¿saben cuál es la causa por la cual Pablo no se rindió? Porque Pablo conocía muy bien a su amo. Pablo es un siervo de Jesucristo, tiene un amo, su amo es Cristo. Y Pablo no se rindió. Las cosas eran difíciles para los siervos, las cosas son difíciles para los siervos de Dios. Pero un siervo, si conoce muy bien a su amo, nunca se va a rendir. Y Pablo era un siervo fiel, quería agradar a su amo en todo. Y la única manera de lograrlo sería conociendo a su amo en una manera profunda, conociendo de Dios cada vez en una manera más grande. Te hago una pregunta el día de hoy. ¿Te consideras siervo de Jesucristo? La siguiente pregunta es, ¿qué tanto conoces de Él? ¿Qué tanto conoces de Él? Un verdadero siervo de Jesucristo, escucha esto, debe crecer en el conocimiento de su Señor. Debe crecer en el conocimiento de su Señor. Pedro, el apóstol, escribió esto en 2 de Pedro 3:18, dijo, antes bien, esto debe estar subrayado en todas nuestras Biblias, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro dice, crezcan en la gracia, pero crezcan también en el conocimiento. Muchas veces nos olvidamos de eso. Muchas veces asumimos que un siervo de Jesucristo es aquel que está haciendo cosas. Nada más, solamente un siervo de Jesucristo está llamado a hacer cosas. Barrer, limpiar, pintar, armar, desarmar, mover. Nada más. Eso es parte de, pero el ser siervo implica muchísimo más. ¿Te has puesto a pensar que el ser siervo implica conocimiento? Implica compromiso, implica dedicación, implica oración, implica fe, implica buen testimonio, implica santidad, implica honestidad. Sí, escucha, todo eso implica ser un siervo de Jesucristo. Leamos una vez más Filipenses 1:1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Timoteo, quien era un gran siervo, escucha, un gran siervo de Jesucristo, Pablo le dijo lo siguiente. Cuando escribe la epístola, ahí en 1 Timoteo 4:12 al 15, Pablo le dijo a Timoteo esto, presta atención, dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora, escucha esto, familia, en este día. Un siervo de Jesucristo no solamente está activo en las cosas visibles que tenemos que hacer dentro de la congregación o haciendo cosas de esfuerzos. Un siervo de Jesucristo, como Pablo anima a otro siervo, a Timoteo, le dice, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es esto. Tienes que ser un ejemplo. Tú tienes que ser un ejemplo a los creyentes en palabra. Él no solamente menciona palabras, sino menciona enseñanza. Menciona palabra, menciona enseñanza. Le dice, ocúpate en la lectura. O sea, un siervo de Jesucristo. Ahora, tú eres siervo de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo te detienes aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estás tomando apuntes de las escrituras? ¿Cuánto tiempo te estás ocupando en la lectura? ¿Cuánto tiempo te estás ocupando en la enseñanza? Sí, déjame decirte esto. Un siervo de Jesucristo tiene que estar preparado a tiempo y fuera de tiempo para enseñar.
Un siervo de Jesucristo nunca va a rehusar la oportunidad de compartir de su amo y exaltar a su amo. Eso hace un siervo de Jesucristo. Un siervo de Jesucristo no descuida los dones. ¿Y sabes qué? El Señor nos ha dado dones. Qué lindo es nuestro amo. Qué maravilloso. Pablo le dice ahí a Timoteo, le dice, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Familia, es un gran privilegio, una gran bendición ser siervo de Jesucristo. Es un gran título, pero no tomemos a la ligera ese título. Un verdadero siervo de Jesucristo es diligente en conocer a su amo. Tú y yo somos siervos de Jesucristo por su gracia. Pero ¿sabes qué? Tomemos tiempo para conocerle. Tomemos tiempo para un servicio que realmente agrada a nuestro amo. El compromiso es muy, muy importante. Si realmente te consideras un dulo, un esclavo del Señor, recuerda, esto tiene que ver con devoción completa y absoluta. Eso es un siervo de Jesucristo. Eso hace. Se compromete fielmente a su Señor. Padre, yo te doy gracias por este día. Gracias por darnos la bendición de aprender de dos grandes siervos poderosos usados por ti, Pablo y Timoteo. Ayúdanos a nosotros a asumir compromisos realmente para tu gloria. No solamente tomar a la ligera estas cosas, sino realmente crecer, Señor. Gracias, Dios. Gracias por darnos un llamado a servirte. Bendice nuestro día. Ayúdanos a hacer las cosas bien, a servirte con integridad, con ejemplo, a ocuparnos en las cosas que tú quieres que nos ocupemos. La gloria sea para ti, Padre, desde ahora y para siempre. Gracias porque tú eres un excelente amo. Permítenos ser siervos fieles. Ayúdanos a hacerlo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, querida familia. Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.